Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Alberto González Vilchis y vamos a ver el tema de los derechos humanos y la filosofía. Bueno, cuando escuchamos la frase de derechos humanos, muchos pensamos en tratados, instituciones o en discursos. Pero en realidad los derechos humanos son algo mucho más cercano. Son la manera en que reconocemos la dignidad de cada persona. Y aquí quiero que hagamos un viaje juntos. Porque entenderlos no es solo cosa de abogados o filósofos, es cosa de todos. Por ejemplo, imagina que sales de tu casa y no tienes la certeza de volver seguro. Entonces, ¿de qué sirven los demás derechos? Esa es la pregunta que nos acompañará en este recorrido. Los derechos humanos son principios básicos que dicen que por el simple hecho de ser humanos, tenemos derecho a vivir con respeto, libertad y justicia. No dependen de tu nacionalidad, de tu edad, de tu género o tu situación económica. Son universales. Un error común es pensar que los derechos humanos son inventos modernos, como si hubieran nacido en tratados internacionales. En realidad, la idea de que el ser humano merece respeto viene desde la antigüedad, aunque se ha formalizado pues con el tiempo. Y aquí aparece la primera reflexión que quisiera comentar. Los derechos humanos no son adornos, son herramientas para vivir con dignidad. Por ejemplo, podemos hablar de los siguientes derechos humanos. Uno es el derecho a la vida, que es la base de todos los demás. El derecho a la libertad de expresión, que nos permite opinar y cuestionar sin miedo. El derecho a la educación, que abre puertas y nos da oportunidades reales. El derecho a la salud, porque sin bienestar físico y mental no hay desarrollo posible. Y este es muy importante, el derecho a la seguridad, que muchas veces se olvida y que es fundamental para que los demás derechos se puedan ejercer. Cuando pensamos en ellos de manera concreta, entendemos que no son frases bonitas, son condiciones mínimas para que podamos vivir como personas libres y dignas. Ahora bien, ¿qué tiene que ver la filosofía en todo esto? Bueno, pues la filosofía es ese ejercicio de preguntarnos quiénes somos, cómo debemos vivir y qué sentido tiene la vida. Por ejemplo, sin esa reflexión, los derechos humanos serían como una casa sin cimientos. Se verían bien, pero se caerían con el primer temblor. La filosofía les da ese por qué y ese para qué, les da profundidad. Y ojo, no hablo de filosofía como algo abstracto o lejano, hablo de pensar críticamente, de cuestionar lo que damos por hecho. Eso es lo que mantiene vivos los derechos humanos. Bien, y pues esto no es algo nuevo. Desde los griegos ya se hablaba de lo humano como algo misterioso y valioso. Sófocles decía en Antígona, muchos son los misterios del universo, pero no hay mayor misterio que el hombre. La filosofía clásica defendía que había leyes naturales superiores a las leyes escritas, que protegían obviamente al ser humano. Más tarde, la filosofía moderna empezó a cuestionar si esos principios universales de verdad existían. Y la posmodernidad fue más dura. Es decir, criticó que muchas veces los derechos humanos se usan como discurso bonito, mientras la realidad sigue llena de desigualdad y de violencia. Aquí aparece algo clave, la solidaridad práctica. No basta con hablar de derechos humanos de forma abstracta, sino que hay que vivirlos en comunidad, con acciones concretas. Por ejemplo, hoy la biotecnología nos abre puertas increíbles. La manipulación genética, patentes sobre la vida, creación de híbridos, pero también nos pone frente a dilemas éticos enormes. La filosofía se convierte en bioética crítica, preguntando, ¿esto respeta la dignidad humana? ¿O qué pasa si la ciencia se usa solo para el mercado y no para el bien común?
Aquí surge una idea poderosa. Los derechos humanos deben defenderse. Esto es desde el origen de las investigaciones, no solo cuando ya vemos las consecuencias, porque si esperamos hasta el final, pues ya será demasiado tarde. La filosofía no se queda en los libros, baja a la plaza pública, se mete en la política y en la vida diaria. Se convierte en resistencia frente a la injusticia y en promotora de una cultura de paz y democracia. Los derechos humanos vistos desde la filosofía no son adornos sociales, ni frases bonitas en constituciones. Son apuestas radicales por lo humano. Y aquí es donde la reflexión se convierte en acción. Y bueno, yo quiero traer una crítica que hizo el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en un discurso que se volvió bastante viral. Él dijo algo que, nos guste o no, tiene mucho sentido. ¿De qué sirven los países que hablan de derechos humanos si no garantizan lo más básico, la seguridad de sus ciudadanos? Bukele cuestiona a muchos gobiernos que defienden los derechos humanos en foros internacionales, pero en sus calles la gente vive con miedo, sin protección, sin paz. Y pues bueno, tiene algo de razón. Sin seguridad los demás derechos se vuelven casi imposibles de ejercer. Ahora, ¿de qué sirve la libertad de expresión si no puedes salir de tu casa sin temor? Bueno, pues, ¿y de qué sirve el derecho a la educación si los niños no pueden llegar seguros a su escuela? Esta crítica conecta directamente con lo que venimos diciendo. Los derechos humanos no son adornos, son realidades que deben vivirse. Y la filosofía nos ayuda a entender que la seguridad es también un derecho humano fundamental. Bueno, entonces, ¿por qué deberíamos aprender de los derechos humanos? ¿Por qué no son propiedad de instituciones ni de gobiernos? Son tuyos, míos, son de todos. Aprender de ellos, aprender a reconocer como iguales, a defender nuestra dignidad y la de los demás. Pero aquí quiero dar un paso más. La filosofía nos recuerda que los derechos humanos no solo son normas, son la expresión de una pregunta eterna. ¿Qué significa ser humano? Bueno, cada derecho es, en el fondo, una respuesta parcial a esta pregunta. El derecho a la vida nos dice que existir tiene valor. Y el derecho a la libertad nos recuerda que pensar y elegir es parte de nuestra esencia. El derecho a la seguridad nos muestra que sin paz no hay humanidad posible. La filosofía y los derechos humanos se necesitan mutuamente. La filosofía da sentido, los derechos humanos lo concretan. La filosofía nos invita a reflexionar sobre la dignidad y los derechos humanos la convierten en práctica cotidiana y como dijo Bukele, no basta con hablar de derechos, sino de garantizarnos lo más básico, la seguridad. Pero tampoco basta con garantizar seguridad si olvidamos que detrás de cada persona hay un misterio, una dignidad, que no se puede reducir a estadísticas. Bueno, al final, la verdadera tarea es vivir los derechos humanos como una filosofía de vida. Ujú. No como un catálogo de leyes, sino como un compromiso con lo humano. Porque defenderlos no es un tema de abogados o filósofos, es un tema de humanidad y de cómo cada uno de nosotros responde a la pregunta más antigua y más difícil. ¿Qué significa ser humano en este mundo? Bueno, pues muchas gracias por ver este video. Hasta luego.